sábado de febrero de 2022. Tiempo de cosechar uvas. La vendimia... Uy, se movió todo el temblor. Tiempo de vendimia en el Valle de Mala, que es donde me encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a llevar a cabo nuestra reunión editorial semanal para revisar a ver de qué podríamos escribir esta semana, de qué podemos hablar. ¿Cómo están? Natalia Sobrevilla está con nosotros en Perú nuevamente. Bienvenida, Nata. Bienvenida a este verano un poquito frío en Lima. ¿Qué tal? ¿Qué verano? Yo estoy así, mira, con chompa, he llegado, aunque les comentaba que comparados a los 7 grados centígrados que he dejado, no me quejo. No, para nada. Más calor, pero ahí estamos. Además No, anoche que llegué, que aterricé, se sentía humedad, se sentía calorcito. Quizás mejore durante el día. ojalá. Nata. Ayer fue así, ¿no? Ayer fue así. Amaneció lloviendo y luego un solcito rico. Sí, pero toda la semana, al menos en Miraflores, toda la semana ha estado con mucha niebla. Bueno, le damos vuelta a la semana. ¿Quién quiere empezar? Vamos a ser democráticos en vez de, o sea, contradiciendo a Vladimir Putin. Vamos a ser democráticos y aquí cada uno Yo. se va a expresar al tiempo que quiera. Natalia Sobrevilla. Cuéntanos. Cuando estaba en el avión, escribí la columna para esta semana, ahora te la mandé. Cuando vean eso, nuestros caigüeros de apoyo, ya habrá salido y le he escrito sobre la crisis actual, pero en una clave histórica, pensándola desde qué fue la guerra de Crimea de mediados del siglo XIX, que es una guerra que es bastante olvidada, y me parece interesante que casi todos los paralelos que se están estableciendo son con la Segunda Guerra Mundial, y sí, por supuesto que existen paralelos, pero a mí me parece mucho más interesante ver los paralelos que se dieron con el siglo XIX, en que estamos viendo una pelea entre imperios y el orgullo del zar Nicolás, que fue herido, que fue lo que llevó a la guerra, y en este caso el orgullo de Vladimir Putin, que le estén tocando la puerta de su chakra, digamos, poniendo a la Unión Europea tan cercana a Ucrania. Entonces, escribo sobre eso, una reflexión sobre eso, y a ver en qué estamos en la próxima semana. Me tocará escribir saliendo de Lima, así que quizás sean sobre mis impresiones de mi semana aquí, o mi presentación del libro, que va a ser este jueves de manera virtual y presencial, va a ser híbrido, así que 11 de la mañana, jueves, estoy presentando mi último libro. Así que aquí estoy. ¿Puedes compartir dónde podemos acceder a la presentación? ¿En qué plataformas? Sí, voy a mandar los links. Es organizada por Fondo Cultura Económica y la Universidad de San Marcos, y entonces los voy a mandar los links, voy a poner todos los detalles. Nata, si simplifico ya al máximo, casi estúpidamente, entonces esta guerra podría explicarse un poco por el orgullo herido del que tú hablas, o sea, por motivos muy humanos, muy literarios, incluso si los convirtiéramos en novela, y por otro lado, necesidades geopolíticas, me imagino, es decir, Crimea, el Mar Negro, la necesidad de un puerto en aguas cálidas, tiene que ver con eso. Sí, por supuesto. Y ahora el último anuncio ha sido que Turquía, que tiene la llave al Mar Negro, ha dicho que no va a permitir que Rusia entre y salga del Mar Negro. Y ese es exactamente el motivo que detona la guerra de Crimea de 1853. Y bueno, además de que los rusos toman por tierra partes de los principados del Danubio. Entonces es toda una cuestión geopolítica, pero también existe una cuestión de balance de poder y orgullo herido, de reconocimiento. Lo que sucede en la guerra de Crimea es que se están estableciendo los imperios decimonónicos, tanto de Francia como de Gran Bretaña, y Rusia está protestando porque dicen Francia se puede llevar a Argelia y nadie dice nada, Gran Bretaña se lleva la mitad de la India y nadie dice nada, y nosotros tomamos 2 principados en el Danubio y esto es un desastre. Y en realidad es una pelea que tiene que ver con la descomposición del Imperio Otomano, que es lo que eventualmente se convierte en Turquía. Entonces, los paralelos no son exactos, obviamente, ¿no? Pero la cuestión geopolítica de esa zona sigue siendo la misma, porque la geografía no cambia. Claro.
De acuerdo. Ya Ni ves, la hablando geografía del ni la petróleo. cultura, ¿no? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el petróleo que se mueve desde las repúblicas del Mar Negro, de Kazajstán, Tayikistán, todas estas repúblicas soviéticas. No me alcanzó el tiempo para hablar sobre la otra gran razón para todo eso, que es la descomposición de la Unión Soviética y también la recomposición de una llamada nueva Guerra Fría, o no. O sea, Putin trabaja o piensa como si la Guerra Fría no hubiera terminado. Mm. Como exfuncionario de la Sí, KGB. opera desde esa realidad. Ahora, otra cosa que hay que esperar y ver es que cómo va a reaccionar China, cómo van a bueno, los mercados ya han subido de manera exponencial. Es interesante ver el impacto que tiene esto en la economía mundial. Hay muchos elementos que considerar, pero lo más trágico es lo que está pasando en el lugar, ¿no? Que hay gente que va a morir y que la guerra es absurda y que la guerra siempre es absurda y es injusta. Y quienes pagan pato, digamos, son las personas que están viviendo en ese momento en Ucrania y los rusos que tienen que ir ahí a invadir, o sea, los Pelearse. soldados. Mm. Quizá esta vaya a ser la guerra más, no sé cómo decirlo, más humanizada mediáticamente. O sea, me refiero a que las redes sociales van a estar ahí, hay testigos, hay reporteros ciudadanos por todos lados, soldados que se toman selfies, que hacen TikToks. Es Bueno, es que en realidad fenómeno curioso va a ser ¿no? cada guerra es la guerra de su tiempo. Justamente la guerra de Crimea es la primera guerra que se pelea con telégrafo. Este es el momento del crecimiento de William Randolph Hearst. Este es el momento en que tienen corresponsales de guerra que mandan noticias inmediatamente desde las batallas. Muchos de los nombres de batalla, de cosas importantes como la balaclava, hay una batalla de balaclava en esa guerra, y es así como se visten, con estas tapados, solamente se les ven los ojos. Hay muchas cosas de apropiación cultural que viene de la guerra de Crimea, porque justamente es una guerra que se transmite en los medios. Pensamos, por ejemplo, en la guerra de Irak, cuando estaban los periodistas que iban, lo que llamaban embedded, que estaban con las mismas tropas, tomaban en ese mismo momento imágenes. Ahora lo que es interesante es que esa es una guerra europea, porque también estamos hablando que las guerras al resto del mundo le importan dependiendo de quiénes están peleando. Estuve el jueves en mi universidad, en la Universidad de Kent, en la presentación de Abdulrazak Gurna, que es el premio Nobel, y entonces estaba hablando sobre sus diferentes novelas y varias de ellas están situadas en la guerra, cómo la Primera Guerra Mundial impactó los territorios alemanes en África, lo que es ahora Tanzania, que en ese momento era la África alemana, contra Kenia, que en ese momento era la África británica, y murieron más de 100.000 personas solamente en 2 años en ese conflicto. Y es un conflicto del cual nosotros no tenemos idea alguna. Y claro, lo que dice Gurna es que a nadie le importa, pues porque son 100.000 Hacen el africanos. patio trasero, Entonces, claro. sí, son 100.000 africanos. Entonces, es un tema del cual hay desconocimiento prácticamente absoluto, ¿no? Hemos tenido una guerra en Afganistán que duró 20 años. ¿Y qué sabíamos realmente de esa guerra? Era, uy, los americanos están ahí, pero el otro lado de la historia. Ahora eso es una guerra europea. Es como cuando se descompuso la antigua Yugoslavia, había muchísimo interés, porque era una guerra europea. Entonces es como que si son los europeos que se están peleando, entonces nos interesa más. Y eso es también trágico. Mm. De acuerdo. Gracias, Nata. Sharon González está con nosotros. ¿Qué tal, Sharon? O mejor dicho, me vuelvo a ser un autócrata y vuelvo a poner el dedo. No, me voy a desputinizar. ¿Quién más quiere compartir? Ya, Gus, Sorry. buenos días. Ya que me nombraste, pues el tema que yo quería tratar justo toca también esta situación en Ucrania y Rusia, pero pensaba abordarlo más desde el punto de vista de la cobertura, ¿no? Que tiene también un poco que ver con lo que acaba de decir Nata, de cómo hay guerras que interesan y guerras que no, muertos que interesan y muertos que no.
pero la semana pasada había algo, un concepto que me llamó la atención, haciendo referencia a la situación Rusia-Ucrania, que era el de la supremacía narrativa. No sé si lo han escuchado. Yo en realidad no lo había escuchado antes en esos términos, e intenté buscar la raíz de dónde viene esa idea de supremacía narrativa y tampoco la encontré, pero entiendo que se refiere a esta batalla tipo Guerra Fría sobre quién maneja la narrativa, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a consumir los medios, si no estadounidenses, de tendencia occidental o occidentalizada. Y ahora que está RT, que es la nueva, de todos los canales internacionales, de todos estos medios internacionales, es el más nuevo en realidad, ¿no? Y con su surgimiento y su empoderamiento en los últimos años, ahora sí se puede hablar como de una competencia entre medios y quién cubre y quién dice qué, ¿no? Entonces estaba interesada como en hablar de eso, de cómo también ahora, claro, RT cuenta las cosas a su manera y desde la perspectiva rusa, y es el discurso oficialista, porque RT es un canal del gobierno. Algo que, por ejemplo, en el caso de CNN no es un canal del gobierno, pero sabemos que tiene una lectura oficial desde Estados Unidos y Occidente, ¿no? Entonces, la Guerra Fría, claro, como dice Nathan, Putin se comporta como si la Guerra Fría todavía ocurriese, y al mismo tiempo, claro, se acabó, pero hay cosas como estas que todavía nos dicen, ese es un estrago de la Guerra Fría y hacia dónde nos conducen, ¿no? Sí, sobre eso quería escribir esta semana. Justo un amigo de que vive en Madrid me estaba contando que estaba viendo un montón de RT y me dice que es súper alucinante, porque si tú lo ves, está muy bien producido, está muy bien hecho y te convence, pues, que efectivamente ellos tienen la razón, que la guerra es completamente diferente de lo que nos están contando. Es bien interesante, ¿no? Estaba también leyendo a alguien que decía que lo que sale ahí en RT es tipo salido de una novela de George Orwell, porque también es toda noticia, todo evento tiene varias facetas, varias caras, se puede leer de muchas maneras, ¿no? Sí, y hay otros, por ejemplo, Telesur también es otro de estos medios que surge, ¿no? En contracorriente, ¿no? En contracorriente, y es interesante porque cuando yo estudiaba periodismo, ¿no? A nosotros nos recomendaban ver los documentales de RT, como un ejemplo de documentales periodísticos bien hechos, ¿no? Sin este velo de la ideología que podría estar detrás, ¿no? Entonces, ahora creo que en el conflicto es que eso se ha exacerbado, ¿no? Ahora es mucho más notable que y sí, también pues, todo con el movimiento, perdón que te interrumpa, de Al Jazeera. Tengo una amiga que trabajó por muchos años en Al Jazeera y conozco a varios latinoamericanos en Londres que trabajan para Al Jazeera, y es interesante también porque ellos en todo ese conflicto en el Medio Oriente han tenido siempre una visión bastante diferente, ¿no? Y que tiene sus expresiones en otros canales como AJ+, ¿no? Que es Al Jazeera, pero no tiene ese nombre, entonces sus contenidos, ¿no? Fluyen de otra manera entre los consumidores, ¿no? Entonces sí, hay una dinámica mediática que aunque quisiéramos no pensar en bloques ideológicos en el mundo en términos de bloques, sí hay una necesidad de tener un medio que amplifique, digamos, distintas perspectivas, ¿no? Que en realidad eso debería ser bueno, ¿no? Ahora el problema es cuando se convierte en una burbuja, o sea, RT está creando una burbuja también, ¿no? De aquello que ellos creen que debería saberse. Sí. Bueno, siempre aproximándonos a los medios de forma crítica, ¿no? Pero quizás sea interesante que pongas al pie una nota con un glosario, ¿no? De los medios que entran en conflicto también ahora, para centrar al lector, ¿no? O sea, Tipo, sería ¿qué es útil. RT? ¿Qué es RT? ¿Qué es Claro. J+? Sí, sí, claro, creo que puede ser útil. Sí, como en el caso de Al Jazeera, ¿no? Que crea este canal AJ+, y entonces ya no sabes que es Al Jazeera, y Al Jazeera es un nombre
visiblemente árabe, RT también. O sea, Claro, pensar que RT. es literalmente televisión rusa. Ujú. No hay como mucho Mucha ciencia. misterio, pero como se han familiarizado o se han difundido como RT, claro, queda como, RT era la televisión rusa, claro, por eso son voceros de Por eso Putin. dicen lo que dicen, claro. Claro. Buenísimo. Sí, pero está bueno porque ahora con el conflicto mucha gente busca información y tampoco sabe desde dónde llega esa información y está bueno como para poner en contexto a los lectores. Está bueno. Sí. Gracias, Hola, Sharon. Ale. Hola, Ale. Justo iba a decir ¿Quién algo de más? RT también. Dale, Ale. Que alguna, o sea, creo que RT es de Russia Today, ¿no? O cuál es no sé cuál es el nombre oficial, pero algunas personas estaban criticándolos porque hace 3 días decían que, que Rusia no iba a invadir Ucrania, ¿no? Y una cosa es que sea un medio del gobierno y otra cosa es que vayan a ellos a anunciar la invasión, ¿no? O sea, también la gente está esperando que RT vaya a decir qué va a hacer Rusia. Es insólito, ¿no? Una cosa es que ellos nunca van a tener, no sé, una perspectiva defendiendo Ucrania, pero tampoco es que ellos van a anunciar el conflicto, ¿no? Entonces, esa idea me pareció un poco, o sea, ¿qué esperas de RT, ¿no? Ingenua. Que diga qué van a hacer, tampoco va a pasar, ¿no? Uh-huh. ¿Tienes tema para esta semana, Ale? Y sí tengo tema, también de Rusia y Ucrania, pero desde la perspectiva de, bueno, también un poco de la desinformación, porque está habiendo un montón de desinformación, pero un poco de la perspectiva de, o sea, obviamente mucha gente compara eso a la Guerra Fría, pero ya no es la Guerra Fría, porque ya ha habido una invasión, o sea, hace 3 días dejó de ser tal vez comparable con la Guerra Fría. Tal vez una de las características más como importantes de la Guerra Fría es cómo se desarrolla la tecnología, ¿no? Entonces hay algunas personas que están en plan, wow, ¿qué tecnología se va a desarrollar ahora, ¿no? Y en verdad sí estamos viendo como nuevas tecnologías, o sea, de hecho, por ejemplo, Rusia es bastante avanzada en lo que es el reconocimiento facial, y eso es uno de los motivos por los cuales hay un control de las manifestaciones, porque ellos pueden reconocer quiénes han ido a las manifestaciones y pueden encarcelarlos, ¿no? No necesariamente tiene que ir un policía ahí a meterlos todos a la cárcel. También se está viendo bastante por redes sociales, obviamente hay cuentas de Instagram que te dicen Ucrania Today o Ucrania Live, ¿no? Ukraine Live, y supuestamente están haciendo streaming de la guerra y son streaming falsos, ¿no? Entonces también hay toda una maquinaria de voy a ganar likes porque supuestamente estoy dando una cobertura de la guerra, pero no es cierto. También hoy estaba viendo que Rusia estaba, hay como estas plataformas de trabajo como crowdsourcing, ¿no? Que te dicen, si vas al supermercado y le tomas una foto de este producto, te pago $3. Ya Rusia está haciendo eso con cosas en Ucrania. Entonces, si vas a tal calle y le tomas una foto si hay un hospital, te pagamos $3, cosas así. Entonces, justo hoy es una de esas plataformas ha como cancelado que Rusia pueda usar su plataforma, ¿no? Pero o sea, mi idea es en general que hay muchos avances científicos que se están dando ahora y que esta guerra va a cambiar, ¿no? Y no podemos romantizarlos como romantizamos la era espacial, porque en ese momento era algo grave y lo que está pasando ahora también es grave, ¿no? Y mucho es reconocimiento facial, eh, acciones militares totalmente controladas de las distancias, cosas así que creo que no nos imaginamos, ¿no? Que estamos pensando en la Guerra Fría y como los militares de la Guerra Fría y esto no es nada por el estilo, ¿no? Sí, acá no hay espionaje de personas. Acá todo es desde computadoras. Es bien jodido. Eso y también como, o sea, el avance de la desinformación, ¿no? O sea, ya no es solo controlar los medios, sino todo lo contrario. Es mientras más información falsa puedas soltar, es más difícil verificarla, ¿no? Ale, Es y un- las armas, disculpa, y las armas nucleares y biológicas, que es algo que también he leído como especulación ahora, ¿no? Yo creo que sería interesante como hablar de esas viejas, o sea, esas son las tecnologías de antes, pero que todavía son un peligro No, latente ahora y que no, como que no se entiende bien todavía
¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un arma nuclear y un arma biológica? O cuál sería el impacto, ¿no? O sea, sabemos que sería catastrófico, pero ¿en qué consiste, no? Algo así sería chévere. Sí, o sea, claro, todo el mundo dice como, ah, ya Rusia ahorita está yendo por tierra, pero en verdad ellos pueden volarse a Europa si les da la gana, ¿no? Entonces, claro, como, y ese es un tema que tampoco conozco mucho, pero sí estaba escuchando y creo que es importante buscar sobre esa información, ¿no? Sí, eso, también se está hablando mucho de ¿cómo se llama? La ISS, la agencia espacial que está dando vueltas ahí, la plataforma espacial, porque ahí hay dos rusos y los demás son estadounidenses, europeos, etcétera. Y claro, o sea, es un sitio donde tienen que colaborar, ¿no? Y creo que ayer uno de ellos dijo, si nos bloquean a los rusos, esto se va a caer encima de Europa. O sea, como, hay como mucha provocación desde fuentes oficiales también, lo cual es medio raro. Y creo que es algo que no estamos acostumbrados nosotros, no sé. Interesante lo de la tecnología. Les estaba comentando antes, Ale, que he escrito sobre la guerra de Crimea de mediados del siglo XIX y justamente es una de las primeras guerras que se va a pelear con tecnología moderna. Es ahí donde va a cambiar la guerra, digamos, tradicional, napoleónica, de hombres a caballo, y van a empezar a usar ferrocarriles, acorazados, bombas, metralletas, o sea, tienen una nueva de cosas, y justamente lo que dices, ¿no? Que la guerra siempre acompaña los avances tecnológicos. Ahora, sobre la Guerra Fría, es interesante porque nosotros tendemos a pensar que es el momento de la no agresión, pero justamente en la Guerra Fría es que la Unión Soviética va a tomar control sobre todos los países del este, o sea, que crea todo el este. Lo ves en un día en el 56, en Checoslovaquia en el 68, bueno, Berlín obviamente, y entonces lo que llaman el buffer zone, ¿no? O el backyard, y que un poco Rusia está reaccionando a esta idea de que se están metiendo en su chakra, o sea, que no le compete a la Unión Europea llegar hasta Ucrania. Así que, no sé, hay paralelos bien interesantes. Y también que la Guerra Fría en muchos lugares, sobre todo en América Latina, en Asia y en África, fue una guerra caliente, donde hubieron guerras todo el tiempo. Y también que pensamos que pasamos tiempos de paz o tiempos de guerra, pero siempre estamos en guerra, siempre hay guerra en alguna parte. Yo creo que no sé si se puede contabilizar realmente un solo minuto en que el mundo haya estado realmente en paz, pero es lo que decíamos, que hay algunos conflictos que nos importan más que otros. Y este obviamente nos importa porque además, como dice Sharon, esta gente tiene pues armas biológicas, armas nucleares, gente en el espacio, puede hacer toda clase de cosas. Es impresionante. Me parece que es un temazo, la guerra de la tecnología, la guerra de la ciencia. Y no sé, y poner algunos ejemplos del pasado, como los que dijo Nata, como la guerra también le dio un vuelco a la aviación, ¿no? A inicios del siglo XX. Y a la medicina, y hay Puede ser mucho interesante avance, ¿no? también para llegar ahora. Sí, además también, o sea, algo que Parece varios buenísimo. científicos rusos están como proclamándose porque, por ejemplo, ahora Taiwán le ha cortado el flujo a Rusia, ¿no? Y ellos son los que hacen los superconductores. Entonces hay como, o sea, sí va a haber, como que también tiene en cuenta que hay que tratar de frenar el avance ruso tecnológico, ¿no? Y eso se va a ver, ¿no? O sea, cómo va a funcionar, ¿no? Y ahí también queda interesante lo que va a hacer China, ¿no? Porque al final estamos hablando de superpotencias. Y aquí la superpotencia que tiene a Rusia al lado es China. Y tienen que ver cómo van a balancear todo eso. Sí. Bueno, eso es. Gracias, Ale. Yo no tengo tema, no sé qué voy a escribir, honestamente, esta vez sí lo digo. O sea que si de repente en la semana ocurra algo, no sé, así que si me dan ideas, bienvenido. Sobre la vendimia, Gustavo. Ah, sobre la vendimia. Sí, es que de verdad, detrás de mí hay algunas vides ahí que vamos a cosechar. Ahora uva quebranta para hacer piedra. Y como ha estado lloviendo últimamente, o sea, ya es hora de sacarlas porque se van a estropear. O sea, con este clima medio raro que hay. O sea, hay que cosecharlas ya, ahorita.
Entonces, en un rato estaré pisando uvas. Ese va a ser un pisco de alto octanaje. Hugo, querido, ¿qué tal? Ajá. Yo creía que tenía columna, pero ahora estoy repensando, porque me han hecho pensar ahora con la conversación. Estaba callado porque justamente estaba pensando. Y es que la estadística moderna, la estadística que hoy utilizamos y que nos sirve tanto, en realidad tuvo un giro gigantesco en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, de repente, una linda columna podría ser eso, hablar de la estadística que hoy utilizamos y cómo es que fue en una medida importantísima resultado de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la columna que se me acaba de ocurrir, acaba de surgir a partir de las conversaciones tan interesantes que estaban teniendo. El tema con el que me senté y creía que iba a venir esta semana es una cosa bien local, que es una raya más al tigre de las buenas intenciones que cuando no se hacen con buen análisis económico terminan haciendo más daño que bien. Y el de esta semana ha sido el ponerle más trabas a la tercerización laboral, a los services. Ese es un tema que va a seguir andando y creo que lo puedo postergar una semana. Y entonces me estoy inclinando más por hacer esto que acaba de surgir ahora en la conversación y hablarles de la estadística que hoy utilizamos y cómo es que nació con esta Segunda Guerra Mundial. Abraham Walt es uno de los padres de la estadística moderna y cuando comenzó la guerra, el señor fue llevado a Nueva York, a Columbia University, y lo pusieron dentro de un cuarto con varios genios a pensar muchos problemas militares en términos estadísticos. Y uno de ellos era este, que es fascinante. A mí me gusta mucho contarlo, y es: los militares estaban llevando la cuenta de qué pasaba con sus aviones, dónde eran bombardeados, y a partir de esto ellos diseñaban los mecanismos de fortalecimiento de sus aviones para que los fortalezcan y sean más resistentes cada vez, ¿no? Y entonces estaban haciendo esto los militares, pero el resultado les estaba saliendo muy mal, tiro por la culata, les iba mal, sus aviones siempre terminaban derribados y todo. Entonces fueron donde Abraham Walt a Columbia University, diciéndole: oye, mira, aquí está toda nuestra data. Tenemos un montón de información de dónde recibe disparo cada avión, y nosotros fortalecemos a los aviones justamente ahí donde más disparos están recibiendo, pero el resultado es que la siniestralidad sigue siendo alta, nuestros aviones los siguen derribando. Ayúdanos a pensar qué es lo que pasa. Y Abraham Walt les dio la respuesta inmediatamente, y es: oigan, pero ustedes me están mostrando la data de los aviones que sobrevivieron. Llegaron a su puerto y ahí están los impactos de bala. Evidencias. Las evidencias de estos impactos de bala de aviones que sobrevivieron. Estos no son aviones que necesiten ser reforzados ahí, sino que tenemos que mirar los aviones que no sobrevivieron y pensar en dónde hay que reforzar a partir de esa otra data, ¿no? Y ese es un concepto clave de lo que se llama el sesgo de selección. O sea, la muestra de aviones que sobrevivieron no es una muestra aleatoria de aviones. Los que no sobrevivieron son un conjunto mucho más relevante de información, y sopesar la información a partir de eso, con sesgos de selección, es una de las cosas que más utilidad nos ha dado en el análisis de la estadística. Entonces, de repente contar esa anécdota, hablar del sesgo de selección, hablar de la estadística moderna que utilizamos y no nos damos cuenta, me entusiasma. Creo que por ahí va a ir. Es justo lo que te iba a decir, Hugo. O sea, acá yo siempre aliento a que escriban aquello que les da ganas, ¿no? Que les hace brillar los ojos, y tú mismo lo has mostrado en este Zoom. O sea, descartado lo otro que iba a ser, digamos, lo ibas a hacer como oficio, muy didácticamente como siempre, pero esto te quema las manos por escribir. Exactamente. ¿Qué se puede decir ante eso? Adelante. Así es, así es, así es. Por ahí iré, por ahí iré. Ojalá yo encuentre un tema así en esta semana, algo así que me entusiasme. Ahorita no tengo. Algo va a pasar de aquí al sábado, Gus, no te preocupes. Algo ocurrirá. Algo ocurrirá. Bueno, le hemos dado vuelta a la semana.
Muchísimas gracias por vernos, por estar aquí. Si nos estás viendo es porque estás ayudando a la Caigua a que se siga licuando. Muchísimas gracias por ser suscriptor, por ser suscriptora. Hasta el próximo sábado. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.